Muy bien, pues iniciamos. Bienvenido, maestro. Gracias, Toño. Aquí como cada martes, haciendo un esfuerzo por informar de algunos aspectos que acontecen en el país, hemos dicho, en Zacatecas, y que tienen repercusión en Fresnillo como parte en este esfuerzo de trabajo y de información de forma abierta, de forma democrática, un espacio con libertad, sin restricciones ni recriminaciones de lo que se expresa, de lo que se dice y de lo que se opina. En ese sentido, pues este día queremos proponer unos temas en este esfuerzo de construcción de la Ruta 34. Como pues hemos sabido, tenemos esa tarea de estar construyendo un esfuerzo de organización para la vida sindical. En este caso, la sección 34, que atañe principalmente al magisterio, sin que de ello pues tengamos que hablar algo de lo que acontece en la educación también, de lo que le pasa a los alumnos y a los padres de familia y la sociedad en general. Hoy queremos ver, si les parece a los compañeros, qué es el Estado, por qué se tiene tanta importancia en esta figura como tantas otras expresiones que aparentemente no se ve, no se entiende, pero que tiene una incidencia tan fuerte en lo que acontece en la sociedad. También la parte de la política, lo que está sucediendo en México, lo que está por suceder en Estados Unidos y lo que acaba de suceder en Bolivia, Tony. Esto porque de alguna manera somos parte de la comunidad latinoamericana y lo que acontece en otros países, pues nos da mucho que entender de lo que pueda estar sucediendo también en México y no se diga en Estados Unidos, Toño, porque pues millones de compatriotas que están allá y no, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tienen que irse a otro país y más en esas condiciones tan adversas? Y si nos alcanza tiempo, a ver qué comentarios podemos hacer sobre los tan controvertidos fideicomisos. ¿Por qué ha traído encuentros o desencuentros, yo creo también, ¿no? Tan fuertes. Y todo esto, entonces, ¿en qué circunstancia se encuentra el movimiento democrático del magisterio en Zacatecas? Aunque sea comentarios leves, porque conllevan mucha información, mucho análisis, pero que nos lleve pues a entender. Partiendo pues de ello, Toño, yo puse como una introducción, el hombre. ¿Qué hombre requerimos para el cambio? Y bueno, esto nos lleva a plantearnos muchas interrogantes porque la sociedad no puede entenderse sin la inquietud del hombre, Toño. Si es para el trabajo, si es para construir herramientas, llámesele tecnología, si es para elaborar alimentos, si es para cambiar los sistemas de vida, no hay otra figura en la creación sino que el hombre. Para bien o para mal, ahí está el desarrollo de la inteligencia, que ahorita no podemos estar seguros, plenamente seguros, si ese desarrollo del conocimiento de la ciencia es utilizado para el bien común, porque todavía nos seguimos preguntando, entonces, con alto desarrollo tecnológico, con tanta sabiduría, con tanta acumulación de riqueza, ¿por qué sigue habiendo pobres?
¿Por qué sigue habiendo necesidad de alimentos, de medicamentos y de todos esos servicios para una mejor calidad de vida? Entonces, aquí yo creo que vale la pena hacer un alto y poder entender esa controversia o esa complejidad del ser humano. Vamos a poner algunos ejemplos. Si nosotros entendemos el momento del desarrollo de México, el hombre de antes de la llegada de los españoles, ¿quién era ese hombre mexicano? ¿Quién fue ese hombre en la época de la colonia? ¿Quién es ese hombre en el periodo de independencia, de revolución y posrevolución? Y nos encontramos con nosotros mismos en este momento. ¿Quiénes somos, pues? ¿Por qué el hombre sin conocimientos, Toño, sin tanta ciencia, sin tantas herramientas tecnológicas, el hombre se enfrentó a las arbitrariedades? No soportó, después de 300 años, la imposición del poder español. Pero ¿quién fue ese hombre? Fue el hombre mestizo. Ese resultado de la mezcla de español con indígena. Ahí está la figura que vino a construir un nuevo sentido de la vida, con todos sus defectos. Y el hombre de la revolución, ¿quién era? ¿Quién fue? Ya no era estrictamente aquel sujeto que surge inmediatamente después de la independencia. Y luego ahí vemos figuras muy, muy presentes a la cabeza de esos movimientos. Para dar el movimiento de independencia fue el sujeto inconforme, si tú quieres el más preparado, que lleva al resto de la mexicanidad a inconformarse, que eran los criollos. Pero ¿quiénes fueron los sujetos en la revolución? En la Revolución Mexicana. Ya estamos hablando de 1910, 1930. Todo ese periodo de inestabilidad que tiene México, pero es un sujeto surgido también todavía de las relaciones desiguales, que era una sobreexplotación, un sobresometimiento represivo de ese sujeto, el sujeto campesino, que seguía trabajando en la hacienda, que seguía trabajando en el campo, en las minas, los bosques, los mares, pero un sujeto que no era partícipe de esa producción. Y entonces, para no ahondar tanto, dijimos que iba a ser corto el análisis. ¿Cuál es el sujeto ahorita? El sujeto que tenemos, el hombre. No es el campesino del todo. No es el obrero al 100%. Y esa explotación que se da en el campo, se da en la fábrica, ¿es igual o es diferente a aquella época? Y luego nos decimos, ¿por qué el sujeto entonces ha cambiado su conciencia? Quise yo poner este tema para ver qué es el hombre en este momento. ¿Es el hombre sobreexplotado de la fábrica? ¿Es el hombre
campesino sobreexplotado, porque en aquel momento era peón. Hoy, ¿cuántos son peones? ¿Cuántos son propietarios? ¿Y cuántos regresan del campo a la fábrica, a la empresa? Y si sus condiciones de vida han mejorado. Entonces, no es fácil para poder decir, ok, 2018, el sujeto en México se inconforma, pero no se inconforma mediante las armas para cambiar su forma de gobierno. Pero a ese sujeto no se le sigue considerando sujeto. Ve cómo los medios de comunicación lo siguen diciendo que se equivocaron, que son tontos, que hay que combatir, si quieres, a esa figura, hombre, que osó ir contra el poder. Si bien nos vamos a las corrientes o a las teorías revolucionarias, muchos van a decir que ese sujeto no está dentro del sujeto clásico. ¿A qué me estoy refiriendo? Al sujeto clásico que proponía, por ejemplo, la teoría de Marx. Él hablaba concretamente del proletariado. ¿Quién era ese proletariado? Pues el obrero surgido de la fábrica, de esa explotación. Y entonces el sujeto de ahorita no es comparable con el sujeto de ayer, porque no tenía ni ese nivel económico, ni ese nivel cultural que posiblemente hoy lo tenga. Si lo comparamos, bueno, alguien va a decir, muy adelantado. Otros vamos a decir, pues, a lo mejor adelantado, pero no suficiente. No suficiente para ese bienestar del sujeto. Entonces, no tenemos plenamente entendido dónde está ese sujeto, el sujeto de hoy. Está, es decir, pero no lo sabemos caracterizar para entender, decir, por eso esta serie de situaciones. Y vamos a otro punto, junto de él. ¿Cuáles son las aspiraciones de ese sujeto? Hablemos del relativamente joven. El relativamente joven está por integrarse, si tú quieres, está en ese proceso de terminación de su edad, inicio de su edad productiva, término de su educación y casi listo para integrarse a la vida productiva. Pero ese sujeto se identifica con su cultura, tiene las posibilidades de integrarse a una vida productiva que le facilite ese estado. Están creadas las posibilidades, aquel que es ingeniero, que es licenciado, que es obrero, que desempeña un oficio. ¿Hay posibilidades de ello? ¿O cómo se encuentra? Y la otra, ¿saben los jóvenes qué quieren, qué les gusta? Yo creo que allí está esa gran controversia para poder encontrar, pues, el sujeto de hoy, el hombre de hoy. Y ese sujeto, voy a 2 puntos, tiene una aspiración individual o una aspiración colectiva. Individual, para entenderse a sí mismo de qué es lo que quiere, dónde quiere integrarse a la vida productiva, a la vida cultural. Y lo otro, si es capaz de reconocer a los demás de manera solidaria. O es un individuo para sí mismo o perdido en este mundo de la tecnología. Dizque de la tecnología. Si la existe. Yo creo que no la podemos negar. Habrá que moderar.
el uso para el bien común. Entonces, yo iniciaba con este aspecto para poder entender que hoy el sujeto, pues no es aquel hombre venido de la colonia totalmente perdido, todavía ni siquiera saber quién era, si tenía una nacionalidad, pero profundamente manipulado por la religión. Ahí tenemos ese primer sujeto. Todavía ese sujeto avanza, Toño, hasta nuestros días. Pasa por la revolución y si te acuerdas, ahí hay un conflicto muy fuerte entre los cristeros, aquellos surgidos de los grupos religiosos y que hoy vuelven a renacer, Toño. Si todos nos damos cuenta, esos grupos o ese grupo que se hace llamar Frena, viene con esas raíces y con esa creencia. Fíjate, sin reconocer al otro, no lo reconoce. Ellos quieren imponerse por la fuerza, con un discurso pues lleno de mentiras, lleno de falsedades. Entonces, quisiéramos hoy tener un sujeto consciente, un sujeto para el bien común, un sujeto solidario, no un sujeto perdido en el individualismo. Yo creo que eso es lo que buscamos con todo ello, entonces, formar ese hombre. Y nosotros tenemos una alta responsabilidad desde la educación. Estar promoviendo personas sensibles, personas capaces de reconocer a los demás, apoyar, transformar lo que está a nuestro alcance y a nuestras posibilidades, pero para el bien común. Ese sería un primer momento, Toño. ¿Algún comentario? Yo creo que, pues en cierta manera, ese punto de vista, desde un principio, como lo menciona, casi filosófico, pero que aterriza en una parte humana, yo creo que sí es muy necesario ese rescate de esa parte humana que, pues que nos mantenga bajo ciertos valores, principios, pero sobre todo pensando en la mayoría y también en las minorías. O sea, yo me refiero en la mayoría, cuando usted mencionaba que, pues bueno, ya políticamente hablando, las cosas están con quien arribó al poder, sin embargo, el grupo Frena, pues es un grupo de poder, pero no de mayoría. Entonces, pues ese respeto a las mayorías, pues creo que de ahí también ahí, pues no se está dando. Yo creo que sí es necesario, pues pensar un poquito en el sentido de que debemos de participar, de involucrarnos y conocernos. Mm, hasta ahorita lo que ha mencionado también de la tecnología, o sea, el acceso está. Sin embargo, yo pienso que hace falta una visión un poquito más crítica o interés o adentrarse un poquito más, puesto que, pues para mí como que veo cierta indiferencia en ese grupo que usted mencionaba, de los jóvenes. Mm, sí, o sea, sí terminan su carrera y sí, pues tratan de involucrarse en el mercado del trabajo. Pero creo yo que hay como cierto egoísmo en decir, bueno, pues voy por mí y por mí. O sea, hay poca participación a lo que usted preguntaba sobre el tipo de persona que hay ahorita. Pues yo sí la veo algo egoísta en ese sentido, en no pensar en los demás, maestro. Gracias, Toño. Sí, efectivamente hay muchas cositas que es importante, yo creo que replantearnos como sociedad. Cuando decimos que queremos ser una sociedad mejor, con mejores niveles de vida, pues yo creo que ahí está el sentido
el sentido del ser humano, porque la otra contrapartida del ser humano, pues es el individualismo y el enriquecimiento ilógico e innecesario. Yo no sé para qué, por qué se despertó ese espíritu tan maligno, pudiera yo llamarle, que trae en sí el hombre, la ambición de poder, el poder por medio de la fuerza, del dinero, y no sé de qué otras cosas, de los bienes, porque vemos pues esa carrera siempre, pues yo creo que hasta ni siquiera alcanzable, porque hoy tienes esto y mañana quiere otra cosa el hombre. Entonces es una cosa que lo lleva a su propia destrucción. Hoy encontramos pues la destrucción por sí mismo del joven a través de la droga, a través de la violencia, y que está detrás de ellos la falta de oportunidades. También hay, eso es la parte que le corresponde al Estado. El estado de bienestar. Yo creo que es necesario que hablemos en ese sentido. ¿Qué papel está jugando el Estado para que no se den esos niveles de violencia donde se destruyen las familias, se destruye, ya dijimos, la juventud y se destruye el espacio vital donde vivimos, Toño? Porque se destruye el agua, los bosques, el viento, la tierra, o sea, los elementos fundamentales para la vida que hoy todavía nos alcanza para vivir, pero el estado de cosas que vivimos es de esa ambición, resultado de esa ambición del hombre, de este sujeto ambicioso que ha creado la propia sociedad. Pues no se lo podemos cargar a otra. Y entonces decimos allí qué papel está jugando el Estado. El Estado no como fuerza de represión solamente, sino un Estado que busque el equilibrio entre los grupos que están bajo, por decirlo, bajo esa tutela, bajo esa administración, y que el Estado debe verse como la figura que la misma sociedad ha construido para que no seamos sometidos unos por otros. Hacer ese equilibrio social, que lo ha hecho como, Toño, a través de las leyes, pero que también esas leyes, fíjate cómo ahorita en este momento cuando se dice que llega una cuarta transformación al poder, las leyes se les está quitando ese enfoque de grupo de poder, o sea, exclusivo, de élite. Y esas leyes buscan que el bien sea para la mayoría, para el bien común. Y aquí yo quise tratar, porque se da una cosa muy, muy, muy rara. Quise tratar la cuestión del Estado, porque las teorías, las corrientes de pensamiento dicen, el Estado es un poder que somete, decía Marx, una clase a la otra. Pero decía también que ese Estado, cuando la sociedad se desarrollara, tendría que desaparecer, porque tendría que hacer valer el bien común, las decisiones comunes. Por otro lado, la corriente liberal económico-política dice que el Estado debe ser un mero vigilante en la sociedad para que permita a las fuerzas del mercado regular las relaciones económico-sociales. Pero fíjate cómo las dos corrientes llevan a una utilización del Estado
y luego niegan al Estado. La corriente entonces liberal decía, sí, que exista, pero nada más para que vigile, que le permita a las fuerzas del mercado actuar y que por medio de la oferta y la demanda vaya regulando el sistema de vida. Y hoy por hoy nos dimos cuenta, Toño, que no fueron suficientes estos dos pensamientos. Quizás por mal aplicados, por mal entendidos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, Toño? Porque existió la Unión Soviética y toda su fuerza. Allí estuvo el Estado sometiendo a una clase y se le acusó de que hizo arbitrariedades y se olvidó del bienestar del pueblo. Tan es así que si llega al poder en 1917 y cae en 1989, y la pregunta es ¿por qué cae? Y la corriente económica es una corriente que existe desde el origen del Estado burgués, que nace en los estados europeos, Francia, Inglaterra, Italia, España, y luego a Inglaterra, y luego llega a Estados Unidos, y que sigue estando, pero no da respuesta a las necesidades de la sociedad. Uno y otro utilizan la fuerza del poder de las armas. Pero voy a culminar con estos comentarios para ir acortando. El liberalismo toma una forma de actuar en 1980, a partir de 1980, con la corriente de pensamiento surgida de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, con los entonces presidente Ronald Reagan, Margaret Thatcher en Inglaterra, y no me recuerdo quién estaba en Alemania. Pero ponen a trabajar esta fase del capitalismo donde dicen hay que reducir la intervención del Estado. Pero fíjate cómo desmantelaron el bien común. Porque en México, después de haber un sinnúmero de empresas del Estado, fueron vendidas. Curiosamente, ¿a quiénes se las vendieron? A ellos mismos. Unos las quebraron y luego se las compraron y los indemnizaron. Y allí tenemos el Fobaproa, producto de así yo lo digo de una forma muy sintética, para poder hacer el comentario. Pero aquí ellos decían que solamente se les dejara en libertad a ellos hacer. Pero fíjate cómo después de que se llevaron todas las empresas que tenían, se llevaron esos fondos, ¿y quién crees que está pagando? Ya lo hicimos el comentario en otras veces. El pueblo está pagando el Fobaproa. ¿Con qué recursos? Con recursos de la ciudadanía. Pues no que ellos tienen la facilidad de hacer y deshacer, que nada más se les deje hacer. Porque aquí está el fondo de esos fideicomisos y de todos los fondos públicos, Toño. Quiere decir que la empresa no es cierto que se desarrolle por sí sola. En México, yo hablo más de México porque aquí estamos y lo hemos vivido, tuvieron engañado al pueblo. Los empresarios chupaban todos los impuestos del pueblo y ellos se llevan la mayor parte. Eso es el neoliberalismo. Buscaron otra forma, aparte de explotar a los trabajadores, de explotar los recursos naturales, sobreexplotar. Se empezaron a chupar todo el presupuesto del pueblo. Fíjate, qué listos. Si investigamos cuáles eran las inversiones en el aeropuerto, por ejemplo, de Texcoco, y cuáles eran las inversiones en sus empresas,
vamos a encontrar que no eran recursos de ellos, Toño. Eran recursos públicos del pago de los impuestos de la ciudadanía. O sea, qué curioso. Ah, hoy se enojan porque los recursos se invierten en el pueblo. Y entonces el Estado toma otra función. No es de protección al empresario. No que ellos son capaces de desarrollarse por sí solos y que el Estado no debe intervenir. Entonces es mentira lo que ellos están haciendo. Se sirven del Estado porque ellos hasta modificaron las leyes a su favor, Toño. Fíjate cómo lo utilizaron. Utilizaron la vía pública, utilizaron la fuerza del Estado para saquear los recursos. Porque implementaron políticas y leyes a su favor. Entonces, esto es lo que yo quería mencionar en esa diferencia de Estado. Entonces, el Estado tiene que tomar un papel muy fundamental. Concluyo con esto. El Estado debe velar por el bien común. El empresario no le decimos, porque sí, pues, en la teoría marxista no debe existir, porque se deben expropiar las fuerzas del mercado. ¿Y qué nos estamos refiriendo? Pues la tierra, el dinero y la tecnología. Debe ser administrada por el Estado. Pero bueno, ahorita en esta etapa que estamos no hay esas posibilidades. Pero entonces de ahí decimos que el Estado debe tomar una función más activa, que sí lo está haciendo hoy. Bueno, dentro de las posibilidades. Pero entonces que los empresarios se organicen. Fíjate, qué desvergüenza de ellos. Quieren créditos, quieren apoyos, pero que el Estado los respalde, o sea, sea el aval. O sea, qué curiosos. Pues, y luego sus grandes dineros, ¿cómo no los reparten cuando tienen grandes ganancias? ¿Por qué no los reparten al pueblo? Ellos nomás se justifican que crean fuentes de trabajo. Pero no, hemos dicho aquí, no las crean por buenas o por esa gran obra de caridad. No, las crean porque van a sacar ganancia. Esa es la diferencia. Entonces decimos que, ok, ellos se organicen, ellos produzcan, adelante, que se hagan valer por sí mismos, pero no quieren la chichi del Estado. A mí hasta me da risa, me da cosa, pues, oír a este tipo de gentes. Pero bueno, ahí quedaría un poquito nada más la cuestión del Estado. Nada más diciendo esto, el Estado no es para crear ganancia. Sin embargo, el empresario, ese sí, su función es hacer ganancia. Por eso nunca va a haber por el bien común. O sea, son dos cosas contrapuestas. Y veces el Estado, si llega a un grupo que se apodere de ese Estado, tiene esa función. O vas a trabajar para el pueblo o vas a trabajar para el empresario, para el enriquecimiento de unos cuantos. Ahí tenía, Toño, ¿algún comentario? No, profe, no, todo entendido al respecto. Muy bien, Toño. Un pequeño comentario, Toño, a ver si tienes por ahí algo que opinar. México acaba de tener un proceso de elección en los estados de Hidalgo, en el estado de Coahuila, y ya hace rato yo hacía un comentario en uno de los redes sociales, pues que es una llamada de atención y un trago amargo que sufre. Bueno, pues si ganó la mayoría, también eso hay que entenderlo, hay que ser críticos. Pero yo digo que es un trago amargo como el que tragamos en el 2016, cuando ganó el PRI, Toño. Hay que hablar de partidos, hay que hablar, hacer el comentario completo, pues. En Coahuila y en Hidalgo, los de la Cuarta Transformación, específicamente la gente de Morena, creía que tan solo por el hecho de estar el presidente con el color de Morena, ya iban a tener carros o galones de oro en votos, pues, traducidos en votos. Y no resultó, Toño. En Coahuila se llevan todo, el PRI. En Hidalgo se lleva gran parte. Si tú quieres con una asistencia baja de votantes, pero se lleva la mayoría.
el PRI. Entonces, ojo, llamada de atención. Y yo la crítica fuerte que les hacía es que no quieren ver la transformación de manera automática, se requiere trabajar. Yo les ponía en el ejemplo de la construcción de una casa. Si esta casa no me gusta y quiero una casa nueva, pues tengo que construirla, Toño. Tengo que trabajar, tengo que invertir, me tengo que sacrificar para poderla construir desde los cimientos. Si no, entonces, pues no voy a tener casa nueva. ¿Cómo voy a querer casa nueva sin trabajar? Y mencioné una palabra muy fuerte, Toño. Pues es que hay una bola de huevones que nomás andan buscando el hueso, no quieren construir nada. O sea, un modelo de hacer política a la vieja usanza. Así no vamos a avanzar. Y hacía una pregunta, y ya la planteaba yo desde la vez pasada. Uno de los candidatos de los 4 que andan en Morena, uno de ellos anda Soraya Bañuelos. ¿Qué vamos a hacer el magisterio? Nada más en aras de conseguir el poder. ¿Vamos a asociarnos con Soraya Bañuelos? Es decir, ¿vamos a recurrir a los métodos que ella utiliza para llegar al poder? El magisterio está en un entredicho, en una encrucijada grande. Y es uno de los 4 de Morena. Y he dicho, me voy a esperar hasta los tiempos oficiales de que esto se pueda decir, para decir con quién. Pero sí mencioné ya hace rato, es uno de los candidatos que surge de Fresnillo. Soraya Bañuelos, Toño. Tan pronto olvidamos los sillazos o perdimos nuestra identidad. Híjole, yo allí sí ya me quedo sin palabras, Toño. No, definitivamente es un golpe muy fuerte para el magisterio y pues qué tipo de políticas se están, pues se están aplicando. Pero pues ahorita ya que lo menciono del término políticas, maestro, yo pienso que hay raíces fuertes. O sea, Andrés Manuel, sí, o sea, él lo ve desde arriba y tiene mucha razón. O sea, de arriba hay que limpiar las cosas. Pero abajo hay vicios donde esos que se nombran líderes, particularmente yo pongo entre comillas esos líderes, puesto que son gente que saben acarrear, son gente que buscan, ahora sí de forma egoísta, cobijarse y cobijar al que lo está siguiendo. Entonces, no termina siendo más de que una forma de vicio que no digo de ahorita. O sea, ya se ha ido arrancando y que, pues desafortunadamente, muchos que lo vemos desde el punto de vista crítico, pues decimos qué mala onda de que no se piense en la mayoría. Pero también es una gran decepción cuando ves que hay procesos de elección y esa gran mayoría vuelve a caer a lo de antes, o sea, a cosas que no estuvieron funcionando. O sea, si se está actuando de esa manera con los políticos anteriores, ¿por qué mantenerlos con vida? Pues sí, Hey, yo creo que sí es necesario que se piense y pues ahora sí que no solo se piense, sino que se actúe. Como ciudadanos también tenemos compromisos. Y yo efectivamente. creo que uno de ellos es este, ¿no? Que a lo mejor estamos planteando aquí, de Hey, no ser egoístas y pensar en los demás también. sí, no, pues ahora sí que bueno, yo en el comentario de hace rato en redes sociales les planteaba, y lo vuelvo a plantear aquí ya en este otro medio, si, si estos solo son rumores y son noticias falsas, pues que lo manifiesten los que pueden tener argumentos de lo que estamos diciendo para poder aclararle a los compañeros, ¿verdad? Decirles, compañeros, si se nos olvidaron los sillazos, entonces no tenemos proyecto, no tenemos principios políticos, no tenemos ética, no tenemos dignidad de lo que somos. En aras de conseguir el poder, vamos a mezclarnos
con el criminal, con el deshonesto, con el antidemocrático. Yo creo que es momento de reflexión y un llamado a los compañeros conscientes, pues, que no podemos trabajar así. Pero si lo que estamos diciendo ahorita de este aspecto surge de una noticia falsa, bueno, pues es también momento de que se abra el debate para ello, ¿verdad? Ahorita no hemos nombrado nombres, tampoco para no nosotros caer en el error total. Porque decimos, en este proceso político hay 4 posibles candidatos o candidatos internos. De los 4 habremos ir con el que quede al final, siempre y cuando sea un proceso democrático, transparente y que se quede el que va más adelante. Esa es la democracia. Ese es aprender a perder y a ganar. Entonces, no podemos distraernos, pero también tendremos que ser, pues de alguna manera, pues críticos, ¿no? En ese sentido. Y entonces vemos este proceso político en Latinoamérica. Fíjate cómo se entrelaza una cosa con otra, pues. Bolivia sufre de un golpe de Estado. Tumban al presidente que está ahí. Porque este es producto de una política no de la casualidad. Son proyectos plenamente diseñados y que, ojo, por ahí se puede colar frena. Así se colaron en Bolivia a través de formas de hacer política tan sucia. Convencieron a grupos de choque en la sociedad, pero convencieron a grupos ambiciosos del ejército. Dan un golpe de Estado y quitan a Evo Morales y queda la señora esta Náñez. Y ahora en un proceso de votación, fíjate cómo le demuestra el grupo de Evo Morales que ellos tenían la legitimidad de la sociedad, la mayoría. Y ve cómo no respetan estos señores las mayorías. Cuando se ven perdidos, arrebasan y utilizan los medios, no les importa ni la democracia, ni la decisión de la mayoría que decías hace rato. Así sucedió en Brasil. Por medio de un golpe legal, entre comillas, porque ellos hacen de las leyes de lo que hablamos desde hace rato, a su favor, quitan a Dilma Rousseff, pero tampoco dejan llegar al otro posible candidato que tenía la mayoría de la gente, al señor que surge de los mineros, hombre, ahorita se me va el nombre, a ver si te acuerdas tú, Toño, pero no lo dejan llegar. A Cristina Fernández la están persiguiendo, al de Ecuador, a Correa, lo están persiguiendo, al de Honduras, lo tumbaron también, le dieron golpe de Estado. O sea, las formas de actuar. Ojo, estamos diciendo, no es el caso de México, pero ¿qué tal y crecieran? ¿Qué tal y eso que quieren todos los medios de comunicación y los empresarios? ¿Quieren convencer a la sociedad a través de esas mentiras? Leyes ahorita no pueden pero quieren convencer al ejército, Tony. Entonces, ojo, por eso el comentario lo traemos hoy y que se debe estar pues muy alerta en ello. Finalmente, Toño, si tienes algún comentario allí, y hacemos 2 comentarios finales para concluir la charla de hoy. Pues únicamente yo creo que lo que mencioné hace un momento, ¿no? Sí, pues sí vale la pena quitar esa visión egoísta y mantenerse informado primeramente. Y Informarse. segundo, tener tu postura
pero una postura ya informada. O sea, no podemos guiarnos por lo que un medio de comunicación que abiertamente se declara en contra del sistema y con eso, con esa idea quedarnos, puesto que Ujú. si, o sea, si empieza a haber una división, se aprovecha, pues. O sea, no han logrado una fractura, pero yo creo que al Ujú. lograr esa división, esa fractura, pues la vida política del país, o sea, daría un giro fuerte. Y ese giro, pues obviamente sabemos que no es a favor del sistema que está ahorita actual. Ujú. Yo creo que, pues sí, sí vale la pena, pues, tener su postura y ser críticos, pues. Sí, Sí, es mi comentario, sí, maestro. gracias, profe. Fíjate que me vienen dos ideas. Cómo estos grupos se manejan en la hipocresía, porque ellos manejan dos cuestiones: Estado de Derecho, y manejan el respeto a las instituciones. Lo hacen, o sea, de ello criticaban al actual presidente, que no respetaba el Estado de Derecho, y lo siguen acusando, porque dicen hoy que están en un país con una postura dictatorial y que no respeta la libre expresión. Y la pregunta es, ¿a quién ha reprimido? ¿Qué disposición legal no ha respetado? Incluso cuando estaba en la oposición, Toño. O sea, ¿cómo se manejan de manera tan hipócrita y desaparecen al pueblo de una manera tan cruel y tan indigna en sus comentarios, en su postura y en su visión política? No reconocen esa mayoría que mencionas, Toño. Y esa mayoría surge del pueblo, porque ellos se creen los amos y señores de todo, hasta de la palabra y de la verdad. Y se enojan porque les dices lo mal que están haciendo las cosas como comunicadores o periodistas. Lo llaman, pues, represión a la libertad de expresión. Bueno, por eso yo digo, híjole, qué hipócritas, ¿no? Finalmente, un comentario muy leve. Yo creo que el proceso que está sucediendo en Estados Unidos, bien, algunas de las personas mencionó, a unas personas de la política en un momento mencionaron, pues que en México el PAN y el PRI eran como la Coca y la Pepsi Cola. Yo creo que en Estados Unidos es algo semejante los demócratas y los republicanos. Te ponen la Coca, te ponen la Pepsi y dices, ah, caray, pues como que, pues no hay diferencia, ¿verdad? Pero está un proceso a darse. Yo creo que el actual presidente fue una persona, pues, a lo mejor un tanto menos hipócrita de lo que estamos diciendo. Dice lo que siente, como piensa, hace las cosas. O sea, no tiene bozal ni tiene límites para hacer lo que piensa y tener contentos a su base electoral. Pero que en esos haceres de decir y hacer política, pues lesiona a grupos sociales, como lesionó bastante a los grupos latinoamericanos, que provienen de Latinoamérica. Pero lo más grave entonces es no reconocerle su dignidad humana al sujeto. O sea, que vayas en contra de, de esa dignidad. Y estamos hablando del trabajo, de la libre expresión, de la libre circulación, de oportunidades de la salud, reconocimiento del trabajo que haces para tus beneficios sociales. A eso nos estamos refiriendo, que no deben violarse. Y este señor va en contra de ello y va en contra
de la buena vecindad. Pero fíjate, ¿por qué digo hipócritas, Toño? Porque Obama puso a funcionar la policía de migración mucho más fuerte que Obama, que Donald Trump. O sea, expulsó más mexicanos Obama que Donald Trump. Por eso te digo, no son mucha la diferencia. Clinton empezó la construcción del muro fronterizo. ¿Y que acaso no era demócrata? Los demócratas están financiados por la bolsa de valores de Wall Street y de un gran banco que tiene dominado el mundo a través de los judíos, BlackRock. Esos son los que tienen el control financiero en el mundo. Comparaban a la entonces candidata en el proceso pasado, Hillary Clinton. Los mismos norteamericanos decían, es que Hillary Clinton es como para los mexicanos el PRI. Fíjate cómo la comparaban, ¿eh? Así hacían los comentarios. Pero bueno, está en marcha un proceso y que ya viene en el mes que entra y lo traemos a comentario porque tiene mucha, pues, repercusión entre los grupos migratorios de México. Para nadie es desconocido, Toño, que nuestros vecinos, nuestros familiares ya no pudieron transitar ni siquiera de forma ilegal. Y ahorita con la pandemia ni legal ni ilegal. Pero también hay que reconocer que una de las primeras fuentes de economía para México son los recursos que mandan los migrantes. Por eso lo mencionamos. Si Zacatecas no tuviera ese número de migrantes en Estados Unidos y con la crisis que tenemos, las familias mexicanas, zacatecanas, estuvieran viviendo una situación mucho más difícil de lo que se vive ahorita. Y cada uno de los maestros, al menos la gran mayoría, tenemos un familiar que está en Estados Unidos. Por eso decimos que, bueno, por encima de todo, que sea pues una figura presidencial más benéfica para el bien de México y de los compañeros o ciudadanos mexicanos que están allá. Cierro con un comentario en el MDMZ. Seguimos trabajando para pues construir una mayoría y ganar la sección 34 en el próximo proceso. No fácil todavía, no está corto el momento, está en un proceso legal la reforma de los estatutos que se adecúen a la disposición de la ley federal, donde todos puedan participar sin las triquiñuelas que habían puesto los charros o institucionales, como son que solamente un secretario general pudiese serlo si había pertenecido a una de los comités seccionales. Eso nos estaba diciendo que solamente ellos podían participar, lo cual decimos pues no es posible. Quedan unas figuras en el movimiento democrático, hay que decirlo, unas figuras que en su momento o todos nacieron con una gran inquietud, con un buen trabajo, pero que poco a poco también, transcurrido el tiempo, pues dejaron cosas al final o dentro de sus funciones. Pues hay figuras del movimiento que tienen ese perfil, hablamos sin ánimo de exponerlos o de exhibirlos, cada quien habrá de valorar su función, pero algunos mucho que dejaron que desear. Pero ahí estuvo Heraclio Blanco Sánchez, ahí estuvo Rumaldo Ortiz, me parece que Herrera, ahí estuvo un Juan Manuel Bonilla Soto, ahí estuvo un Manuel Navarro González, allí estuvo Víctor Hugo Félix Villa, allí estuvo Patros, la maestra Patros, no me recuerdo completamente su nombre, pero estuvo de otras partes del estado, Víctor Manuel Fernández Andrade, estuvo Juan Torres,
y muchos otros, ¿no? Ahí están dentro de esos que pudieran tener posibilidades, ya la mayoría jubilados, pero bueno, ahí está esa situación. Entonces terminaríamos con eso, pues, invitación a la organización, decías tú, Toño, de estar informados para que las decisiones que tomemos, pues, sean con conciencia y cada quien finalmente tome su decisión. Estamos invitando, Toño, a los compañeros de Fresnillo para una reunión el día de mañana a las 2 de la tarde en la coordinación sindical. Se pretende tener una charla sobre este proceso de organización, de llamamiento a la unidad. Yo creo que, pues, sí que sea la unidad, pero que sea con un análisis crítico para que no se den malos entendidos. Y bueno, la invitación, ojalá y que tengamos la oportunidad de estar mañana, Toño. La invitación es para todos los compañeros de la región Fresnillo que podamos estar en esa reunión. ¿Algún comentario, Toño? No, profe, ahí, ahí, ahí estaremos. Bueno, pues de nuestra parte, Toño, buenas tardes y esperamos la edición de la charla del día de hoy. Muy bien. Vaya que tienes esa chamba, Toño, de trabajo que siempre te dejamos y nos vemos mañana. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.